Bueno, amados hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y hoy vamos a trabajar una pregunta bastante importante. La pregunta dice así: ¿me puedo volver loco si leo mucho la Biblia? Es una pregunta. Saben que el día de hoy muchas veces escuchamos que algunas personas dicen: mira, ten cuidado, no leas mucho la Biblia porque te puedes volver loco. Algunas personas también dicen: mira, no leas mucho la Biblia porque la Biblia es muy difícil, no la puedes entender y la Biblia... Entonces se ha vuelto como todo un misticismo, ¿no?, en torno a la Biblia. Por eso es que vamos a trabajar un poco esta pregunta: ¿será que me vuelvo loco si leo mucho la Biblia? Pues bueno, fíjese que hay buena respuesta. La respuesta es que no hay manera, no hay posibilidad alguna de que nos volvamos locos si leemos mucho la palabra de Dios. Fíjese que a diferencia, el día de hoy una expresión muy común es que decimos todo en exceso es malo, y es verdad. Por lo menos si a usted le gusta mucho el chocolate, a mí también me gusta mucho el chocolate, pero si comemos el chocolate en exceso, con toda seguridad en algún momento nos va a caer mal. Lo mismo pasa con el que le gusta la pizza, lo mismo pasa con el que le gusta las hamburguesas, lo mismo pasa con el que le gusta cualquier tipo de alimento. Lo mismo pasa con los que fuman, lo mismo pasa con los que consumen droga o consumen alcohol. La realidad es que todo en exceso es malo, menos leer y estudiar la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces, vamos a descartar de una vez esta mentira y vamos a entender que todo lo contrario, es todo lo contrario. Si hay algo que la misma palabra de Dios, nos recomienda leerla de manera continua, meditar en ella de manera continua, es la palabra de Dios. Nunca, pero nunca le va a hacer mal leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo sobre eso, porque la misma Biblia aclara esa duda para que no estemos por ahí escuchando este tipo de argumentos tan sin sentido. Eso de que me voy a volver loco por estudiar la Biblia o me voy a volver loco por leer la Biblia. Hay gente que tiene mucha fobia, por lo menos a libros como Apocalipsis. Hay gente que le tiene mucho miedo al libro Apocalipsis. Probablemente en otro momento me tocará hacer un video para poder explicar qué es el libro de Apocalipsis, para que usted vea que más allá de tenerle miedo, más bien le va a gustar mucho ese libro de Apocalipsis. Pero vamos a ver el Salmos 1, Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice mi Biblia, dice Salmos 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo que tenemos que resaltar en lo que hemos leído acá, dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amados hermanos, amigos, meditar en la palabra de Dios 24 horas al día nunca le hará mal. Todo lo contrario, no tiene idea de los beneficios espirituales en primer lugar, beneficios mentales, podemos inclusive decir, que tiene para nosotros el meditar en la palabra de Dios. Si hay algo que le da equilibrio, si hay algo que le da sostenibilidad, si hay algo que le da balance a nuestras vidas, es estudiar la palabra de Dios. Entonces no lo va a volver loco
estudiar la palabra de Dios. Estúdiela con confianza, léala con confianza. Yo tengo más de 20 años desde que conozco al Señor, que de verdad creo que difícilmente, de hecho creo que no lo recuerdo, difícilmente he pasado un día sin leer por lo menos una porción de la palabra de Dios. Difícilmente creo que he tenido un día sin la palabra de Dios. Y fíjese, no estoy loco, no estoy loco. Todo lo contrario, la palabra de Dios me ha ayudado increíblemente, desde lo espiritual hasta lo anímico, inclusive hasta en lo moral, en lo ético, en lo social. La palabra de Dios definitivamente nos da todo lo que usted y yo necesitamos. Otro texto que tenemos también lo encontramos en Juan capítulo 15. La palabra de Dios misma se está defendiendo en este momento. La palabra misma nos está diciendo: no hay nada de malo en leerme y leerme en exceso. Léanme, léame, estúdieme. El mismo Señor Jesucristo nos decía también en el Evangelio según San Juan: escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Estudien, revisen, caben profundo. Si no leamos superficialmente, sino cavemos profundamente la palabra de Dios, porque es vida. La palabra de Dios es vida, es nutriente. No solamente para el alma, es nutriente para el espíritu, para la mente, para el cuerpo. La palabra de Dios definitivamente lo tiene todo. Juan 15, versículo 7, el Señor nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí encontramos una palabra importante: permanencia. Si dejamos que la palabra de Dios permanezca en nosotros, pues los beneficios son innumerables, amados hermanos y amigos. Así que no nos vamos a volver locos si estudiamos la palabra de Dios. Todo lo contrario, lo recomendamos. Recomendamos ampliamente que aparte tiempo para leer la palabra. Joven, ¿sabe lo que necesitas ahorita? Leer la palabra. Necesitas conocer la palabra. Necesitas nutrirte con la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar tu palabra. ¿Sabe lo que necesitan los matrimonios el día de hoy para tener firmeza, para mantenerse fuertes y no llegar a estos momentos tan difíciles de divorcios y de un montón de situaciones? Los matrimonios necesitan la palabra de Dios. ¿Sabe lo que necesita cada cristiano para poder resistir ante las tentaciones, para poder vencer toda tentación que viene? Tentación de carne, tentaciones del mundo, tentaciones de todas partes. ¿Sabe lo que necesitan los cristianos para vencer las tentaciones? La palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe lo que necesita el creyente principalmente para poder caminar fielmente con el Señor, para no apartarse del camino del Señor, para mantenerse firme y adelante sin desviarse de los caminos del Señor? La palabra de Dios. Salmos 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Es decir, en días de oscuridad, en días en donde pareciera que no entendemos nada, la respuesta está en la palabra de Dios. Pero hay otro texto que también quiero enseñarles para que terminemos de comprender que leer la palabra de Dios no nos va a llevar a la locura. Todo lo contrario, leer la palabra de Dios nos va a llevar a la cordura. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, amados hermanos. Este es tu programa, Mi Biblia y Yo. Esto es lo que hacemos en este programa:
animarlos, alentarlos a estudiar y a conocer su Biblia. Si usted conoce su Biblia, usted va a ver que va a ser un cristiano como realmente Dios lo está demandando para este tiempo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense qué interesante, ¿verdad? ¿Qué intenciones tendrán en sus corazones aquellos que viven diciendo que leer la Biblia nos puede volver locos? ¿Será que no quieren alcanzar sabiduría? ¿Será que quieren mantener al pueblo de Dios en la ignorancia? ¿Será que no les conviene que la gente pase de la necedad a la cordura? Pues es lo que dice la Biblia. El principio de la cordura, el principio de la sabiduría es tener conocimiento de la palabra de Dios. Los que no quieren tener sabiduría, los que no quieren vivir la vida de cordura, pues ¿qué es lo que hacen? Minimizan la eficacia de la palabra de Dios para poder ayudarlos. Minimizan la veracidad de la palabra de Dios para poder guiarlos por el camino del bien. Así que no piense más esa mentira. Desde hoy deseche esa mentira de que si leemos mucho la Biblia nos vamos a volver locos. No hay manera que esto suceda. Todo lo contrario, mucha cordura vamos a obtener. Nos vamos a convertir en personas muy diligentes, pero por encima de todo vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el último texto que les quiero regalar es palabra de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4, versículo 4. Cuando el diablo se acercó para tentar a nuestro Señor Jesucristo, el Señor le respondió al diablo con las siguientes palabras. El diablo le tentó diciéndole al Señor que convirtiera unas rocas o unas piedras en pan para poder comer. Pero veamos la respuesta que el Señor le dio a Satanás. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren el ejemplo que tomó el Señor para hacernos entender la importancia de leer y de consumir la palabra de Dios todos los días. El Señor hace una analogía con la comida. Fíjense que nosotros, y si usted desayuna, obviamente en la mañana, ya al mediodía usted tiene que almorzar. ¿Por qué? Porque le da hambre. Luego de almorzar, cuando llega la noche, usted tiene que cenar. ¿Por qué? Porque le vuelve a dar hambre. Sin contar la cantidad de picaditas, la cantidad de merienditas que usted también se estuvo comiendo durante todo el día. Es decir, así como nuestro cuerpo pide alimento continuo, así como nuestro cuerpo pide alimento de manera regular durante todo el día, así también nuestro espíritu pide alimento espiritual, pide que lo alimentemos. Por eso es que también a veces hay muchos cristianos que están muy raquíticos, hay muchos cristianos que están desnutridos espiritualmente. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no creemos la mentira del diablo de que leer la Biblia, de que estudiar la palabra nos va a volver locos. No es verdad. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios tan frecuente y tan regular, así como necesitamos el alimento físico para el cuerpo. Y eso es lo que dice el Señor acá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, respondido ya esta pregunta, solo me queda animarle. Lea la palabra, lea la Biblia. Cómprese una Biblia y dedíquese a leerla, a estudiarla. Si no entiende algo, si no comprende algo, estamos a su disposición. Puede colocar sus dudas, sus preguntas allí en la parte de los comentarios. También en la parte de abajo usted va a poder ver ahora mi correo, va a poder ver mi contacto de Facebook. Y aquí estamos. Pero lo importante es entender
que leer la palabra de Dios en exceso, leer la palabra de Dios de manera regular, nunca nos va a hacer ningún daño mental, tampoco nos va a hacer ningún daño espiritual. Todo lo contrario, va a ser de mucho beneficio para toda nuestra vida, porque la palabra de Dios es vida. Así que mi amado hermano, amigo que me estás viendo, esto es lo que le quería compartir en este momento. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.